Sí, ya se ve por acá. Muy bien. Y se escucha fuerte y claro también. Bueno, Toñito, Estamos en- entonces ahí Karen y Toñito les dejo el micrófono, estamos grabando, estamos al aire ya. Mucha suerte y aquí estaremos haciendo preguntas. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Te traemos el tema del Product Backlog Building, un método para construir el backlog colaborativo. Nuestro facilitador es Antonio Gallardo. Es un agilista de corazón y como tal ve la excelencia técnica como uno de los principales habilitadores de la agilidad en el desarrollo de software. Como entrenador de la metodología Lean Inception y del PBB, prepara a las personas y ayuda a los equipos desde la gestación de los productos hasta la entrega en las interacciones incrementales. Tiene experiencia en el mundo público de e-commerce, retail y banca. Participa activamente en las comunidades, es voluntariado de Chile Ágil y colabora en Hormiguitas Agilistas Podcast, que ya va a cumplir sus 100 episodios al aire y sale cada 15 días. Actualmente participa en el desarrollo de productos digitales como Engineer Manager Lean en Bulk, que es un software de gestión de personas para crear un lugar de trabajo más feliz. Pues el micrófono es todo tuyo, Antonio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias, Karen, por esa tremenda presentación. Estoy súper contento ahí de la cantidad de personas que se conectaron el día de hoy. Saludo especial a, se me olvidó poner ahí, docente en el Duoc en Chile, que están aquí los alumnos participando, así que estoy súper contento porque esto creo que es una tremenda herramienta que ayuda mucho a minimizar el riesgo y aumentar la colaboración. La charla anterior, Johan nos contaba sobre cómo hacer innovación, ¿cierto? Nos presentó un tremendo funnel de innovación, pero en alguna parte de ese funnel hay que alinear un equipo, ¿cierto? Ahí podemos hacer una Lean Inception, comentaba Johan. Pero además tenemos que construir backlog. Levante la mano, ¿quién se ha pasado más de una semana tratando de armar los ítems del backlog? Y ojo que priorizado y emergente. Sí, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una tremenda herramienta que bueno, en la versión del libro en español se lanzó ahora recién el 18 de abril, y tenemos una tremenda herramienta de Fabio Aguiar y Paulo Caroli, escribieron el libro, la herramienta la creó Fabio Aguiar, y le voy a contar ahí un poquito cómo surgió PBB, algo del método. Ahí se me pasó eso. No vamos a hablar de curso, no vamos a hacer propaganda de que en la comunidad, no se preocupen. Quedó ahí error de la presentación ahora. Entonces, ¿cómo surgió PBB? ¿Cómo nace todo esto? Hay que entender un poco qué es PBB. Bueno, Product Backlog Building. No se llamaba PBB en los inicios. Y en realidad, ¿qué es lo que era? Era un Fabio, como gestor de productos, gestor, ¿cierto? Le tocaba ir a, igual que todas las personas que estaban ahí en los inicios de los productos, ir a tomar requerimientos y tomar notas, ¿no? Y ustedes tomaban notas en su cuaderno. Bueno, Fabio en ese tiempo tomaba notas en su cuaderno y iba a tomar sus notas, ¿cierto? Y con el paso de los productos o proyectos que iba realizando, se dio cuenta que las notas iban teniendo un formato. Y ese formato, el 2013, ¿cierto? Perdón, el 2010, creó la primera versión del Product Backlog Building. Es un Canvas, ¿cierto? Como otros Canvas que ustedes conocen. Ahí, de hecho, Johan comentó varios Canvas, el Opportunity Canvas, hay un Lean Canvas, bueno, el Lean Inception está el MVP Canvas, y él armó un Canvas, pero se dan cuenta con todas las notas que iba tomando, entonces le empezó a dar formato a estas notas. Con el paso del tiempo empezó a darse cuenta que esto podía mejorar un poco, y así el 2013 lanza una versión ya con el nombre de Product Backlog Building. Esto no se llamaba así antes, ¿cierto? Con el nombre de Product Backlog Building, y en una charla que ahí voy a confirmarle después si fue en un Ángeles o un Scrum Day en Brasil,
él presentó esta versión del Product Backlog Building y la gente que lo escuchaba dijo, esto está interesante. Y adivinen quién está entre el público que estaba escuchando a Fabio Guiar. Nuestro amigo brasileño también, Paulo Caroli, y se dio cuenta de que esta herramienta que lanzó Fabio, que Fabio compartió en esa oportunidad, viene a resolver un problema que tenía, o sea, no un problema que tenemos todos, ¿no? Porque una vez que alineamos el equipo y definimos un MVP, luego lo que hay que hacer, los MVP son grandes features, grandes características, y ya no analizamos todo el producto, sino que hincamos el diente a armar la arquitectura para definir el MVP, o sea, para soportar el MVP, ¿cierto? Explicamos historia y detallamos historia a partir del MVP, ya no revisamos todo la cantidad de features que antes revisábamos todos, ¿se acuerdan? Y pobre que queda algo fuera porque el negocio nos decía, esta gente de desarrollo no lo va a hacer. Y teníamos que detallar todos los requerimientos. Entonces cuando Eric Ries saca el concepto de MVP, Caroli hace el workshop, ¿cierto?, para definir el MVP, pero estaba en MVP, ahora había que picar la historia. Entonces, esta herramienta que Fabio lanza viene a resolver cómo facilitar dividir esta historia, pero en forma colaborativa, ¿ok? Product Backlog Building no está pensado para armar esto entre 4 paredes, ¿cierto? Y después entregarle al equipo lo que tiene que hacer. Si en su organización trabajan de esa forma, puede que esto no le mejore mucho la forma de trabajo. Ahora, si ustedes quieren empezar a trabajar en forma colaborativa, se van a dar cuenta que esta herramienta los va a ayudar mucho para construir ese backlog en forma colaborativa. Ahora, si usted tiene entendimiento del producto, el equipo está más o menos alineado a lo que tiene que hacer. Pero lo que le falta es construir solo el backlog. Ahí yo recomiendo correr solo Product Backlog Building y no correr una Lean Inception, porque si ya tienen contexto, si el equipo está alineado, no es necesario hacer una Lean Inception antes. Hemos hablado antes de Lean Inception y de hecho mañana algunos van a participar ahí en la masterclass de Lean Inception también. Entonces, Product Backlog Building es una herramienta que yo puedo correr sola o la puedo correr en complemento con Lean Inception o otros workshops, si quieren hacer otros workshops de Inception, también existen y los pueden habilitar. Y yo uso el que el caballo bueno repite, dicen, ¿no? El que nos ha funcionado incluso con Johan, hemos facilitado junto a alguna Inception por ahí. Y lo voy a decir Johancito. Si él me dice Toñito, yo me voy a tomar la licencia de decirle, no, nuestro amigo Johan. Johan, colega ahí de la vida de la agilidad. Bueno, y el 2017, después de esta maduración y trabajo, lanza finalmente la última versión de Product Backlog Building, ya con el formato que no cambió más. Le pasó algo similar a lo que le pasó a Caroli, que Lean Inception se fue adaptando, fue agregando y quitando actividades, pero cuando ya encontró como una forma que funcionaba, ya la empieza a repetir. Lo mismo ocurre acá, este Canvas empezó a funcionar, empezó a dar sentido, y esta se queda la última versión del 2017 de Product Backlog. Ahora, ¿hay alguna duda acá? Consulta, estamos... La génesis y la historia, perfecto. Avanzamos entonces. Bueno, para poder hablar de Product Backlog Building, no podemos dejar de lado, ¿cierto? O repasar el concepto de qué es lo que es el Product Backlog, porque hay muchas personas que piensan que el Product Backlog es ese baúl, ese cajón, ya puede ser digital, lista en Excel, como quieran, donde tienen un montón de requerimientos y se quedan ahí, estáticos en el tiempo, y le van echando encima, y ahí está. Cuando en realidad, bueno, de los creadores de la guía Scrum, ¿no? Ken Schroeder y Jeff Sutherland definen el backlog como una lista, ¿cierto? Pero, warning, es una lista ordenada, o me gusta llamarla a mí una lista priorizada, ¿cierto? Una lista que tiene un orden, donde lo más importante, generalmente uno deja la parte de arriba, pero además es emergente. O sea, el backlog es vivo. De hecho, a mí me gusta mucho Fabio, es muy dibujante. Todos los dibujos que están en el libro son de él, del mismo autor. Tiene una facilitación gráfica increíble. Y tiene un monito del backlog que es como bien animado porque es vivo, es emergente. Va variando en el tiempo, por lo tanto yo tengo que reordenarlo nuevamente.
Cuando aparece una nueva funcionalidad, ya sea producto de una oportunidad de negocio, algún feedback que nos dieron los usuarios cuando entregamos, algún dolor, ¿cierto? Una oportunidad de mercado de la organización, este product backlog podría ir variando, podría ir mejorando, por lo tanto tengo que reordenar y revisitar, ¿cierto? Y por supuesto que sea la única fuente de trabajo para el equipo Scrum. ¿Qué pasa? Que a veces uno tiene un product backlog y, oye, apareció este otro requerimiento, pero háganlo al tiro. Y después llega el gerente y le dice, oye, chiquillos, mira, necesito que esto esté para mañana. No, ahí ya empezamos a perder el foco, la multitarea y todo lo que hemos visto. Creo, sí, vimos una charla del método Kanban de David Anderson. ¿Qué pasa con la multitarea cuando trabajamos muchas cosas al mismo tiempo? Entonces, aquí está nuestro backlog, ¿cierto? El Canvas MVP, que es lo que les presenté hace unos minutos atrás, es la herramienta que facilita el método para construir, ¿cierto? El backlog, que es todo backlog build. Y el Canvas es este. Y vamos a ir revisando las partes del Canvas y además les traje un extra, unas técnicas ahí para decir que no están ahí en el libro, pero les van a servir mucho, que son técnicas de slicing ahí, algunas ideas para poder cómo dividir mejor esta idea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos juntamos con todo el equipo, ¿cierto? Y lo primero que hacemos es definir el nombre del producto. Esto es súper directo al punto. Es una frase brasileña que me encanta mucho, directo al punto. ¿Por qué? Mi portuñol es horrible, pido disculpas si hay algún brasileño en la audiencia que se siente ofendido. Porque Lean Inception estábamos una semana dando vueltas, ¿cierto? Hacíamos la visión de productos, no hace. Pero acá es directo al punto, ¿ya? Es la versión más resumida que tú puedes tener para construir backlog. Y lo primero que necesitamos alinear es el nombre del producto. Esto va a dar una identidad, va a dar una forma, va a permitir que el producto tenga un sentido, tenga un orden, tenga una dirección. Porque a veces estamos creando features, pero de productos distintos. No, esto da una dirección. Y las 6 secciones del Canvas nos va a ir guiando sobre cada, o sea, va a ir facilitando cada parte cómo va avanzando. Tiene un área de contexto, que son las primeras 3 partes, y después tiene un área de donde vamos a poder ir descubriendo, y al final vamos a tener los ítems del backlog, que son se ve la flecha del cursor, ¿no? Que son los que están aquí abajo. Entonces, dentro del área de texto, ahí está. Vamos a trabajar, y me quedé pegado, ¿no? La imagen. ¿Sí? O solo, ¿me escuchan todavía? Sí, ya, Sí, señor. Entonces, dentro del área de contexto, antes de entrar a presentar los ítems del backlog, vamos a revisar la situación actual. Vamos a revisar cuál es el problema que presenta. Entonces, aquí es donde, cuando lo hacemos en forma colaborativa, yo las veces que he corrido el Canvas, siempre ocurre algo mágico. Cuando uno levanta problemas entre 2 personas, entre 4 paredes ahí, con equipo, los pensantes, ¿no? Lo que definen el problema, pues se lo pasan al equipo que son los tomadores de pedido, ¿no? Pero cuando eso ocurre entre pocas personas, la diversidad o la identificación de los posibles problemas, o incluso hasta la información es sesgada. Pero cuando esto lo hacen con todo el equipo, aparecen cosas bien interesantes. La última vez que corrí esto, apareció un problema que no se había detectado, que era un problema de performance. Oye, sí, en realidad el proceso se demora mucho en procesar. Es un problema, esa es la situación actual. Y quién había trabajado en esto, oye, pero yo no había levantado ese tema, esa feature, esa característica, no se me había ocurrido, como pidiendo disculpas, y yo le digo, no, para nada. Pasa que cuando uno piensa y hace como la revisión, claro, tiene sesgo y tengo la idea y trabajo la información que tengo, pero cuando lo hago en forma colaborativa y con diversidad, aparecen muchas más opciones que me pueden incluso guiar la solución hacia otro sentido, pero mucho más fit con la necesidad del usuario. Por ejemplo, aquí tienen que incluir a todas las personas. Yo siempre digo, si pueden incluir a alguien de soporte
o alguien que está, un ejecutivo de ventas que está en directa relación con el usuario, él podría traer mucho más información que a lo mejor la que tenemos en el equipo, y qué bueno que traigan esa información, porque aquí vamos a hablar del problema. ¿Cuáles son los problemas que trae? ¿Cuáles son los problemas que queremos solucionar? O de repente alguna oportunidad. Oye, no tenemos esto. La situación actual. Y para avanzar con el contexto, vamos a conversar ahora, o vamos a provocar la conversación sobre la situación futura. ¿Cierto? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué espero yo? ¿Qué esperan mis usuarios? ¿Qué espera el negocio? Que ocurra con esta funcionalidad. Y miren lo interesante. Si bien nosotros tenemos que ser customer centric y centrar solucionar las problemáticas de negocio, perdón, las problemáticas de nuestro usuario, ¿cierto? Ser customer centric. Los dolores de usuario, también tenemos que responder a expectativas de negocio. Piensen ustedes que el negocio a veces espera rentabilizar o espera esto, que además aporte con esto otro, ¿cierto? Y el negocio, si nos empieza a preguntar, oye, pero ¿y esto cuándo? Si nosotros pensamos en los usuarios, por ejemplo, le regalamos el dinero a los usuarios van a estar felices, pero el negocio no tanto. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? La idea es generar una conversación de contexto. El nombre, problema, situación actual, y cuáles son las expectativas, situación futura. Y esto fue lo que fue recogiendo Fabio, para tomar contexto. Y él, como les decía, tenía sus notas, pero luego lo llevó a este campo. Y aquí, quien está acostumbrado a trabajar con Lean Inception o hacen arquetipos de personas o en path mapping, ¿cierto? Trabajan el nivel de persona muy desarrollado. Esto es directo al punto. Vamos a identificar cuáles son los usuarios finales de nuestro producto, quienes tienen estos problemas, ¿cierto? Y tienen expectativas de solución. Y vamos a preguntar y provocar la conversación sobre qué hace esta persona y qué espera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay un orador que espera publicar un trabajo y sus expectativas son enviar ponencias o tener mis ponencias en alguna parte. Esto es una colección de charlas. Imagínense que esto es una comunidad que necesita ordenar las charlas, ¿cierto? Y quiere construir un producto para tener esto, y ahí hace las personas que van a utilizar. ¿Quién más va a participar? Bueno, el participante, ¿cierto? Que tiene ¿qué hace? Participa en un evento, elige tema. ¿Qué espera él? Registrar un evento y ver el histórico de participación. Entonces, vamos a trabajar todas las personas. Aquí aparecen máximo 3, pero la idea es priorizar y poner foco. Entonces, vamos a identificar quiénes van a ser los usuarios y vamos a provocar la conversación en función de qué hace y qué espera este usuario. Una vez que tengo lo que hace, ¿cierto? Esto puede salir también si hicieron User Journey Map, de los journeys, ¿cierto? Pueden colocar cuáles son las features o las características que quieren realizar. Si trabajaron con Lean Inception, pues traerlas, ya tienen hechas los problemas, las expectativas, tienen hechas las personas y tienen hechas las features, ¿cierto? Las características, no sé si se pronuncia, las características. Entonces, si hicieron Lean Inception, esto ya lo tienen. Check, esta conversación ya se dio. Y acá, cuando provoquemos la conversación sobre las características, vamos a revisar qué problema viene a resolver esta característica y qué beneficios va a entregar esta característica. Y aquí todos van a tirar post-it, van a tirar ideas, ¿cierto? Primero al post-it y después provocamos la conversación. ¿Por qué primero al post-it? Lo que han facilitado antes se dan cuenta que ¿les ha pasado en alguna facilitación que siempre hablan lo mismo? Típico, así. Hay personas que nunca dicen nada. Y la idea de tirar las cosas primero al post-it es para que esas personas que nunca dicen nada puedan expresar su idea también. Entonces le dicen, gente, vamos a estar 2, 3 minutitos, por favor tiren ideas. Después las conversamos. Y aquí provocan, ¿qué problemas viene a solucionar esto? ¿Y qué expectativa o qué beneficios va a generar esta funcionalidad? Y así vamos a hacer con todas las funcionalidades a partir de los usuarios que están arriba. Primero, ordeno, ¿cierto?, por prioridad a los usuarios y veo las características que necesita el usuario. Y acá, por ejemplo, participar en un evento y organizar un evento. Hasta aquí es medio típico, esto ya lo tenemos. Pero la provocación o el entendimiento que se genera a través del Canvas nos va a permitir
hacer una primera mirada sobre cuál es el paso a paso que necesito para publicar un trabajo, para completar la ficha. Muchas personas se van de aquí directo al backlog, colocan aquí publicar trabajo como un ítem del backlog. Pero la verdad es que necesitamos un mayor nivel de detalle para poder identificar ítems del backlog y estos backlogs sean inves, ¿se acuerdan? Sean en la S del inves, que sean small. Entonces, una vez que tenemos esta conversación, vamos a dar una primera ronda de decir, oye, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuál es el paso a paso para generar y publicar este trabajo? Bueno, necesito realizar un registro en el ordenador, enlazar material externo, acceder al espacio de trabajo, asociar un coautor, realizar publicación del trabajo y comprobar la notificación de la invitación. ¿Se dan cuenta? Aquí ya hay ítems a desarrollar. Esto está un poquito más detallado. Y lo que recomienda también el método es que después que se hace un levantamiento del paso a paso, ustedes hagan una segunda mirada, una segunda revisión, provocando la conversación para dividir esto lo más posible. Y aquí les traigo un regalito, porque vamos a hablar adicionalmente de algunas prácticas o técnicas para poder dividir este backlog. ¿Por qué hacer slicing? ¿Qué es lo que es slicing? Es un corte. ¿Por qué dividir las historias de usuario, que no hay historias tan grandes? Bueno, porque si yo hago historias más pequeñas, el lead time de esa historia va a ser, o sea, sin slicing, si no corto la historia, el lead time es mayor. La carga cognitiva, ¿les ha tocado desarrollar? No sé, hay un dev por aquí, una historia de usuario que tiene, no sé, 20 o 15 o 30 criterios de aceptación. Esa historia no termina nunca, la carga cognitiva llega a hervir la cabeza. Si me arranca algún chilinismo, me retan, me dicen, eso no se entiende. Pero llega a hervir la cabeza, decía, no, ese es mexicano, me hierve la cabeza, no me acuerdo cómo, se me fue el nombre, de Carrusel, me hierve la cabeza eso, porque es mucho la carga cognitiva cuando son muchos los criterios de aceptación. El nivel de riesgo es muy alto. Porque además, hacer prueba o gestión de calidad, ¿cierto? Asegurar la calidad, nos demoramos más, mucha carga cognitiva, y se demora mucho tiempo esa historia en llegar a producción. En cambio, si hacemos cortes más verticales, ¿cierto? Si esto dividimos lo más que podamos nuestra historia, los usuarios pueden ver pedacitos de funcionalidades antes y tener ese feedback temprano. Mucho más fácil hacer QA porque lo que hay que probar, o la cantidad o la batería de pruebas de una historia más pequeña es menor, menos carga cognitiva, no se agota a las personas y los product owners se ponen menos nerviosos. Porque cuando la historia pasa mucho tiempo ahí en desarrollo, oye, ya, pues esto cuándo va a salir, se empiezan ahí a poner nerviosos o nerviosas, ¿cierto? Las personas que son product owners. En cambio, si empiezan a ver avance, ayuda un montón. Y además, si nosotros tenemos historias más chiquititas, podemos hacer un mejor seguimiento. Imagina que esa historia la llevamos a un User Story Map y podemos ver que se parece mucho a esto, donde están los beneficios y la historia abajo para tener ese beneficio. Podemos ir marcando las historias que están terminadas y podemos ver el avance y rápidamente podemos ver si hay algún riesgo de no alcanzar a terminar. Entonces, ¿cómo sería un slicing vertical? Porque ya es slicing, pero ahora slicing vertical. El slicing horizontal yo sé que muchos lo han aplicado. Por ejemplo, desarrollar una interfaz de usuario que tiene un nombre de usuario y contraseña, sería una historia, otra historia, implementar una lógica en el servidor, otra historia, o implementar una lógica en la base de datos, otra historia. ¿Alguien ha hecho historias de ese tipo? Primero el back, después el front, después... ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto, no hay problema en hacerlo. El impacto es que no puedo testear. Claro, puedo tener algunos test unitarios en las partes funcionales, pero me cuesta probar desde el punto de vista del usuario. Ken Beck, cuando creó la historia de usuario, y aquí acuérdense que las historias de usuario no son de Scrum, eso es un mito. La historia de usuario la creó nuestro amigo Ken Beck, ¿cierto? Por ahí por el 98, cuando lanza su método XP, ¿no? De ahí vienen las historias de usuario. Y él dice que tiene que ser desde los zapatos del usuario. Lo tiene que entender el usuario, porque creó historias de usuario, porque la gente, los desarrolladores no entendían, hicieron tanta documentación que no se entendía. Entonces él dijo, a ver, ¿cómo bajamos el riesgo y identificamos historia de usuario que sea desde el punto de vista del usuario para entender lo que hay?
Entonces, un slicing vertical de esta historia es algo así como añadir primero la posibilidad de que se contraseñe, o sea, se conecten con una contraseña correcta, después impedir que el usuario se conecte con una contraseña incorrecta. O sea, contraseña correcta, una historia chiquitita, ¿la puedo testar? Sí. ¿Es small? Sí. ¿La puedo dividir más? No, indivisible. ¿Genera valor? Claro, porque yo dentro me conecto y digo, oye, pero además me faltó aquí el recuperar contraseña. Y puedo tener feedback temprano. Y ahí voy agregando cosas al backlog priorizado emergente, ¿no? E impedir que el usuario se conecte con una contraseña incorrecta. Ahora, otra historia, ¿cierto? Que agrega más cositas a la historia, y eso lo puedo dejar desarrollado y apagado con feature toggle o con feature flag, ¿cierto? Para que quede escondido en el código, y lo integro a mi código en un Tron-based development, lo integro a la master, integro el código, incluso hasta lo podría lanzar a producción, integración continua, deploy continua. Total, está apagado, ¿cierto? No lo ven los usuarios. Y cuando agrego otra historia que dice bloquear la cuenta después de 3 intentos, ahí está todo el paquete, ya puedo hacer un release y lo lanzo. Recuérdense que un sprint no necesariamente es un release, yo puedo juntar varias cosas y después lanzo un release. Entonces, aquí se dan cuenta, hay un corte donde cada historia tiene de todo un poquito. ¿A alguien le gusta ir al Subway? ¿Existen Subway en otros países, no? Yo creo que sí. Cuando a mí me encanta el Subway porque tú mascáis y como que agarráis de todo un poquito, tiene como todos los sabores juntos. A esta hora da un poquito de hambre, los ejemplos yo sé que casi siempre son con comida, pido disculpas por ello, pero aquí como de todo un poquito, se dan cuenta que cuando hago la primera historia, se conecta con contraseña correcta, tiene algo de front, tiene algo de back, tiene de datos también, y después la otra, también tiene de todo un poquito, voy haciendo cortes verticales donde saco de todo un poquito, cada mascada tiene un pedacito de todo. Ojo, warning. Si su corte de edición da como resultado múltiples historias pequeñas y cada una de ellas debe agregar para completar la más grande, en realidad no está haciendo slicing. Ahí la traducción me quedó media mala. Está descomponiendo. ¿Ya? Por ejemplo, una tarea, y necesito de todas para poder pasársela a alguien, un usuario, para que teste. Ahí estoy descomponiendo y esas ya no son historias de usuario. Ahí se me pasó la mano dividida. Les voy a regalar además algunos patrones de división que yo he aprendido desde la experiencia, ¿no? Y además hay un video de mi amigo personal, Hernán Hurtado, se lo voy a mandar ahí al final de la charla. Hernán ha estado acá en la comunidad también, si es que no me equivoco, y él tiene un video súper bueno de cómo refinar historias de usuario, que se puede complementar muy bien con él. Entonces, un primer patrón de división, o sea, cuando estoy armando acá, por ejemplo, en la historia, me doy cuenta que tiene un flujo, yo la podría dividir un poquito más, y divido partes del flujo primero, para, por ejemplo, voy a hacer la parte de inicio del flujo, la parte final y entrego. Y después voy agregando las otras partes del flujo, así puedo ir dividiendo un poquito más, haciendo slicing esa historia. O por ejemplo, el camino correcto, y después agrego las bifurcaciones, y voy ingresando más parte del flujo con más historia. Dividir los pasos es una solución para tener historias más atómicas, pero que generan valor y permite el feedback temprano, que es lo que queremos todos los agilistas, ¿no? Podría también dividir por reglas de negocio. Por ejemplo, yo que trabajo en Book, imagínense que estamos desarrollando una funcionalidad para finiquitos en Colombia o en México, que son distintos, cada país tiene leyes distintas, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un finiquito sin vacaciones y con menos de un año. Es una regla de negocio simple, desarrollo, y después agrego más reglas de negocio. O sea, podría incluso los criterios de aceptación dividirlo y hacer otro que es finiquito con más de un año, pero con vacaciones. Y después un finiquito con más de un año y con vacaciones. O sea, perdón, sin vacaciones y el otro con vacaciones. O sea, otro ejemplo, variaciones en las plataformas donde se despliega. O sea, en vez de hacer mi historia donde dice, y tiene criterio de aceptación, y tiene que funcionar en mobile, y tiene que funcionar en Android, y tiene que funcionar en iOS, y tiene que ser responsive, página web. No, yo podría hacer una historia con cada versión de la plataforma. Por ejemplo, una historia para web, una historia para Android, una historia para iOS, y voy dividiendo la historia, ya no queda tan pesado, y puedo ir haciendo entrega y feedback temprano. División por camino triste y camino feliz. Por ejemplo, el ejemplo que vimos la contraseña. Primero paso lo que es de la contraseña y después voy agregando los casos de bordo, los caminos tristes.
División por tipos de datos o por algún parámetro. Por ejemplo, voy a hacer esta misma funcionalidad, pero primero para este segmento de clientes que son empresas más chicas. Y después voy a hacer esta misma funcionalidad para clientes que son empresas más grandes que a lo mejor necesitan más procesamiento y lo más probable es que tenga algún tema ahí con performance. Entonces, hago primero para un segmento de clientes. O me están pidiendo un reporte urgente, Antonio, de todos estos filtros. Ya, ok. Y todas estas columnas. Ya, pero ¿qué pasa si entrego una búsqueda por root y te entrego estas columnas primero? Ya, igual me sirve, ya un avance, ya puedo buscar, puedo filtrar, por ejemplo, los datos los busco si es que lo necesito. Entonces, voy entregando por segmentos de datos o por filtro de parámetros distintos. Buscar primero un punto específico de la solución. O sea, le ha pasado cuando les piden un reporte que necesitan esto, pero además agregame esto otro, pero ya con esto soluciona el problema, ¿cierto? División por mayor esfuerzo primero, este me encanta. Imagínense que estamos en el retail y tenemos que hacer un carrito de compra. Entonces tenemos que agregar al carrito, que se pueda pagar, que aparezca el correo de envío, que llegó ok, todo el flujo completo, ¿no? Pero entonces hago el esfuerzo primero, ¿cierto? De agregar todo y después voy agregando otras cosas. Por ejemplo, pago con gift card, porque para pagar con un banco o con crédito, tengo que conectarme a los SDK de los bancos, entonces eso implica otro esfuerzo. Pero mayor esfuerzo primero puedo hacer una historia chiquitita que me permita pagar. Con gift card le agrego un código, el código lo valido, pum, porque eso lo tengo yo interno. El pum es un efecto de sonido que tengo yo, así que también pido disculpas por aquello. Entonces, pago, pum, y llego directamente, y después agrego los otros esfuerzos de conectarme al banco, de conectarme al crédito, débito. En otros países incluso los débito y crédito no está todo juntos. Tengo una con Visa, uno con Mastercard, otro con Yape, tengo distintos medios de pago, ¿cierto? Y mayor esfuerzo primero hace que desarrollo el mayor esfuerzo, que es conocer, y después voy agregando el resto de las condiciones. División por root, esto ustedes ya lo han visto, imaginen, tengo que mostrar una lista y primero muestro la lista. También la lista, no, mira un poquito más grande porque ahí me caben más y puedo agregar más columnas, perfecto. Después le agrego el eliminar, el botón eliminar. Y después agrego el editar. Entonces, voy lanzando versiones del producto y estoy dividiendo las historias por root. Eso también me puede ayudar. Evalúe la división. Analice si la historia, y aquí sí me gustan los puntos de historia, se pueden utilizar para esto, no para comparar equipos ni para medir velocidad, por favor. Entonces podemos usar puntos de historia, por ejemplo, hoy esta historia es chiquitita, de 3, 5 puntos, va a depender de qué signifiquen 3 o 5 puntos para ese equipo en particular, pero una historia relativamente pequeña, satisface los criterios de Index, es indivisible, es negociable, tiene valor, es estimable, es small, ¿cierto? Y es testeable, se puede testear, porque a veces desarrollan un backend, ¿cierto? Y se dan cuenta que no se puede testear. Tiene una prueba unitaria, pero no tengo cómo validar desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista del usuario. Me pasó también en una oportunidad que un business analyst, o era product owner, no recuerdo bien, me dijo, Antonio, es que no me quiero, no sé para qué voy a las planning. No tiene sentido que yo vaya a las planning, porque no entiendo nada. Claro, era un equipo de datos, y cuando hablaban de TL, que el data lake, el código y el cifrado, y él no entendía nada. Dice, es que en realidad la conversación de la historia tiene que ser del punto de vista del usuario. ¿Para qué queremos este dato? Yo quiero este dato para poder identificar a la persona si es nivel de riesgo o no. Ya, esa es la historia del usuario. Y después ellos verán cómo lo desarrollan. Pero eso ya es el cómo. La historia del usuario tiene que satisfacer el entendimiento del qué desde el punto de vista del usuario. Cumple los criterios de INPEX, es testeable por alguien, por una persona. Hay historias que de repente divido tanto historias que algunas ya las puedo quitar porque quedaron muy chiquititas, en realidad no generan mucho valor. Entonces, ¿qué hacíamos antes? Entraba como criterio de aceptación y había que desarrollarlo. Ahora los dividimos y a lo mejor por algunas cosas las podríamos descartar porque ya no son tan necesarias. ¿Y existe alguna historia obvia por la cual empezar, que genera algún valor, no sé, un tema de tamaño o que mitiga algún riesgo para conocer algo? Es interesante la evaluación. Algunas consideraciones ya para ir terminando. Que la funcionalidad tenga una responsabilidad única, que no se encargue de hacer muchas cosas. Ojo con la complejidad, ¿cierto?
¿qué es lo más simple de resolver? Quizás podría servir para partir. Validación de interfaz. Oye, tenemos que mostrar estos campos, sí, tenemos que esperar el Figma y hacer, oye, muéstralo primero. Y en la siguiente historia le mejora la visual, en la siguiente historia mejora los colores, en la siguiente historia, a medida que voy teniendo feedback, podría ir mejorando la interfaz, también podría hacer dividir historias distintas de distintas versiones de la interfaz. Warning con las dependencias, partir por aquellas que no las tengan tanto, o la que no sea tan riesgosa para poder no esperar la definición porque no tengo tanto entendimiento, y por supuesto, la historia que genera más valor al usuario dentro de este backlog nos va a ayudar a poder entregar y validar. Y aquí, un poco para que no se quede dormida las personas, o que ya es tarde, ¿cuánto es el mejor momento para dividir la historia? ¿Cuándo creen ustedes que es el mejor momento de hacer esta división? Esta es la parte donde ustedes pueden abrir micrófono o comentar en el chat ahí. ¿Cuándo creen que es el mejor momento para hacer esto? Cuando está claro, Adelante. yo creería que cuando ya está claro lo que el usuario quiere, cuando ya estamos claros con la historia y está realmente, ahí es donde podemos empezar a dividir. Teniendo En suficiente análisis, contexto. el No, sí. backlog. No, yo diría justamente cuando estamos refinando. Refinando. Ujú. Para construir el backlog o en análisis. No, yo diría en análisis, porque el backlog ya está creado, en mi opinión, porque lo hiciste en el Inception, ¿no? Cuando estás allí, ¿verdad? Y todo el equipo entendió de qué consiste el producto, que es parte de lo que mencionabas al principio. Entonces ya con Claro. todo el mundo que tiene el entendimiento, cuál es el producto, de qué se trata, entonces allí empezar a hacer esas divisiones para que el sprint sea lo mejor posible, ¿no? Pienso yo. Cuando estamos construyendo el backlog, entonces, antes de refinar, cuando estamos construyendo el backlog, hacer la historia lo más pequeño posible y después le agregamos los criterios. Pero ¿qué pasa si cuando estamos refinando, como tú dices, nos aparece, hoy mira, esta también se puede dividir un poquito más? O sea, ojalá lo antes posible, ¿no? Cuando estamos construyendo. Pero ¿qué pasa si aparece, por ejemplo, cuando estoy desarrollando, me doy cuenta que en realidad esto tenía mucho esfuerzo y aparecieron otros flujos que yo no había detectado antes? ¿Puedo dividir acá y crear otra historia y meterla al backlog? ¿Qué dice Karen? Se pasaría para otro sprint, ¿no? Yo vería, porque prácticamente si ya desde un backlog ya tenemos las historias de usuario que vamos a desarrollar y en el análisis no vimos otros flujos, pues sí tendríamos que ver qué no se contempló para poderlo dar en otro sprint y meter esas historias de usuario en el backlog. Comparto contigo, aquí en desarrollo podemos dividir la historia nuevamente, terminar lo que habíamos visto y esto nuevo agregarlo en el backlog. O sea, se divide nuevamente la historia. ¿Y qué pasa si nos damos cuenta en QA de lo mismo? ¿Podríamos dividir la historia en QA? A Yo mí creo me que ha podría pasado aplicar lo en mismo. QA y en review, en ambos. También me ha Aquí en pasado re- que de repente un QA detecta un flujo que nosotros no habíamos visto, o un caso borde que no se había visto. Y también me ha pasado en la review con el cliente, que el cliente nos dice, ay, pero es que yo me imaginaba esa funcionalidad de otro modo. O sea, Las en dos me ha resumen, pasado. qué mal Así que yo VA, creería que siempre. ¿quién fue el culpable de que no definieron bien esta historia? El ¿Qué peor. culpable? El PO, ¿cierto? Qué mal PO que no logró definir, no conoce ese negocio. No, aquí lo que Antonio. ocurre es que, perdón, hay un comentario ahí, Sí, Leonardo. sí, te quería preguntar, yo soy desarrollador, estoy en esta área entrando. Y en los proyectos donde yo he estado, muy rara vez trabajan esto, y lo he comentado siempre. Muy rara vez pagan por que haya un Scrum Master y haga todo esto. Siempre te ponen a ti como programador a llevar todo. Pasa de que o el cliente no se sabe explicar, no se pueden levantar bien las historias de usuario, uno trata de interpretar lo que él quiere. No. Resulta de que las tareas, cuando uno ya está en el ciclo de desarrollo, te consigues tareas bloqueadoras que no puedes avanzar porque, como tú dices, se tienen que, o comentaba la compañera, se tienen que desglosar actividades en una próxima iteración, un próximo sprint. Pero ¿qué pasa si tú te comentaste ahorita, terminas lo que llevas y en una próxima iteración
continúas con la división de los recursos. Pero ¿qué pasa si no puedes ni siquiera terminar? Tienes que, a juro, meter tareas en el backlog, hacerlas para poder cerrar las que tienes allí pendientes, porque hay tareas bloqueadoras. Si no se levantan bien los requerimientos, no puedes avanzar. ¿Cómo harías tú allí? ¿Cómo manejarías toda esa situación? O sea, lo primero, haría una tremenda retrospectiva con el equipo para ver por qué está pasando eso, ¿cierto? Y qué oportunidades de mejora tenemos. Quizás hay que dedicarle más tiempo. O sea, la respuesta, lamentablemente, es la de consultores, depende. Depende del contexto, depende de las personas, depende de la información. Pero yo llevaría esto al equipo, haría una sesión de design thinking, le diría, oye, ¿cuáles son los mayores problemas? Clustericemos los problemas, agrupemos, ¿cierto? Y de estos problemas que tenemos, que nos pasa esto, ¿cuál es el más importante? Podemos tener una matriz de decisión, impacto-valor, o sea, perdón, ¿cuál es el más importante? A eso tiro yo ideas de cómo podríamos solucionar esto, y las que tengan más impacto, ¿cierto? Y menos esfuerzo, esas son las ideas que podríamos llevar a cabo para mejorar esta problemática. Necesito el contexto por qué está ocurriendo eso. Puede ser que el Product Owner a lo mejor mete muchos criterios de aceptación y no sabe de slicing, o no corrió un Product Backlog Building acá, entonces no teníamos contexto, no sabíamos cuál era la expectativa, quiénes son los usuarios, cuáles son las features, y después dividir la historia. No corrimos Product Backlog cuando estábamos construyendo el backlog. Pero mi punto acá es la invitación a que nunca es tarde para dividir un historia. No pasa nada. ¿Por qué? Porque uno tiene una información cuando empieza a hacer el trabajo, pero a medida que está haciendo el trabajo, tengo más información de lo que había que hacer. Entonces, solo termino conociendo lo que había que hacer una vez que lo terminé. Y esa información me podría ayudar, a tomar mejores decisiones sobre cómo dividir un historia. Está bien, está bien. Toñito, una pregunta. Eso que acaba de comentar Leonardo, Adelante. eso que acaba de comentar Leonardo, ¿no nos genera también una gran deuda técnica? Eso genera un carril muy grande, porque si no terminan todas las actividades que están trabajando dentro del sprint, eso genera deuda. Cuidado, que un bug o una funcionalidad faltante no necesariamente es deuda técnica. Para mí la deuda técnica es todo aquello que me permite entregar. Por ejemplo, no hicimos test unitario. Eso me frena al entregar. Para mí la deuda técnica es como cuando uno trata de cocinar y la cocina está toda sucia. No encuentro nada, no tengo espacio para cocinar. Por ejemplo, si no desarrollé con clean code y las variables no se entienden, o el código está todo comentado, el código está todo repetido por todos lados, eso es deuda técnica, porque cada vez que yo quiero hacer algo, me demoro más producto de la deuda técnica. La deuda técnica se llama deuda técnica porque se paga con intereses, igual que las del banco. Entonces, cada vez que yo dejo deuda técnica, disculpa, te interrumpa, cada vez que dejo deuda técnica, tengo que pagar con intereses lo que me voy a demorar en desarrollar. Por ejemplo, si el código no está limpio, el código está repetido, las variables no se entienden, eso es deuda técnica. Ahora, si me faltó una funcionalidad, eso es funcionalidad que hay que desarrollar en el backlog, porque ahora sabemos más, pero no necesariamente es deuda técnica. ¿Qué ibas a decir, Yaneska? En mi trabajo, la deuda técnica nosotros la manejamos de la siguiente manera, que es que si cuando tú estás analizando un requerimiento, ¿verdad? Y hay varias alternativas o formas de cómo hacer ese requerimiento, ¿verdad? Está como el requerimiento, el mejor, el más óptimo, el que es escalable, perdura en el tiempo, y a veces está otra solución que es la más rápida porque el cliente lo quiere para ayer porque siempre es así, pero no es la mejor ni la más óptima. Y sabemos que eso a futuro puede ser que traiga inconvenientes. Le vamos a dar la solución rápida que él quiere, pero a futuro siendo de la manera escalable, hubiese sido mejor que nos dieran más tiempo y hacerla que está completa. Entonces, para nosotros el arrastre de deuda técnica es la diferencia que hay entre lo que debió ser contra lo que estamos entregando. Estás dándole la solución al cliente, pero no es la mejor. La deuda técnica debiese ser algo consciente. O sea, cuando yo voy al banco y pido un crédito, sé que voy a pagar más caro después. Sé que me va a costar más. Pueden que pagar con interés. Por eso tú estás consciente de que estás tomando, por eso tú estás consciente de que estás tomando como por decirlo de alguna manera, la peor decisión. Y por eso estás acarreando una deuda técnica. ¿Por qué? Porque hay una mejor manera que cumple más en el tiempo y es mejor para el usuario, es mejor para los intereses de la organización, pero como lo quieren más rápido y en menos tiempo,
entonces tú buscas soluciones más fáciles y más rápidas. Entonces esa diferencia allí es la que nosotros manejamos como deuda técnica, que sabemos que en algún momento vamos a terminar haciendo lo que realmente planificamos en el inicio, pero por tiempo nos limitamos. Y, Exacto, exacto. como sugerencia, como comentario allí, en eso de reducción evitar el tema de reducción de deuda técnica en los procesos de QA, cuando uno está desarrollando un nuevo, como líder técnico o de plataforma, uno puede definir ciertos criterios y automatizarlos y entonces eso va educando a los desarrolladores a que cumplan con ciertos estándares, pruebas, un conjunto de cosas para poder cumplir con un entregable. Al principio es tedioso, pero luego que ya se convierte en una cultura organizacional del proyecto, va reduciendo cada vez más esos posibles deudas técnicas que se pueden ir dejando y no se cumplan. Y lo comento porque eso también está allí y bueno, lo has mencionado un poco en la charla también. Sí, correcto. Solo por temas de tiempo voy a avanzar ahí para esa, pero está muy interesante la conversación y esa es la idea, ¿no? Traer casos de que nos ocurran en la vida real y aquí en comunidad tratar de buscar una mejor solución. Desde nuestra experiencia, puede haber otra mejor, ¿no? No nos creamos dueños de la verdad, puede haber otra mejor, pero desde nuestra experiencia a mí esto me ha funcionado bastante bien. Ahora, tiene que haber un entendimiento de que no hubo maldad en no dividir bien al inicio, simplemente ahora tenemos más información para poder tomar mejores decisiones. Por eso, ¿cuándo es el mejor momento? Bueno, cuando aparezca. Y algunos red flags, algunas banderas ahí. La historia no puede pasar, no había una historia toma más de 2 semanas de desarrollar. O la historia es muy grande, la historia no es suficientemente clara, no tiene muchas dependencias. La historia no puede pasar, típico, ¿cierto? Se queda pegado ahí, no pasa QA. Bueno, o faltaban criterios de aceptación, o los criterios de aceptación no son comprobables. También a veces ocurre, ponen un criterio, pero ¿cómo lo evalúo? Requisitos de negocios cambian constantemente, ahí la idea es hacer historias más chicas, paquetes de trabajo más chicos, para que no sean afectados por el reborder, por estos cambios constantes del entorno. La pandemia nos enseñó, ya no tenemos que explicar que estamos en el mundo del buque, que las cosas cambian, eso ya es evidente, ¿no? Y el equipo no entiende el porqué de lo que está construyendo. Ahora, nota, warning, no existe una única forma de escribir historia. Siempre podemos adoptar un nuevo enfoque al equipo, en vez de que el equipo se adopte nuestro enfoque. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Miremos los contextos. Que entender el contexto del equipo, cómo funciona el equipo y cuál es la mejor decisión. La que en conjunto, el consenso del equipo toma, porque equipos distintos van a tomar decisiones distintas porque tienen conocimientos distintos, habilidades distintas, y van a encontrar la mejor solución dentro de sus capacidades, directiva primaria por sobre todo. Entonces, cada equipo debe encontrar lo que mejor se adapte a las necesidades de su producto. Y por último, quiero dejar este gráfico que me encanta, de nuestro amigo Martín Flores, ¿cierto? Martin Fowler, uno de los firmantes del manifiesto, nos regala este tremendo análisis con datos, de que cuando nosotros entregamos mucha funcionalidad, y aquí está la conversación, sacrifico deuda técnica por entregar funcionalidad, ¿qué es lo que pasa? Claro, al principio entrego rápido, pero al cabo ni siquiera de meses, al cabo de semanas, yo me doy cuenta que empiezo a lanzar un sprint, 2 sprint, 3 sprint, 4 sprint, y cada vez lanzo más lento. Por ejemplo, deuda técnica, pruebas automatizadas. Como no tengo pruebas automatizadas, cuando lanzo un sprint bien, 2 sprints bien, pero el tercer sprint no tan solo tengo que probar las nuevas funcionalidades, sino que hacer pruebas de regresión de lo anterior. Y eso me pone cada vez más lento. Como no tengo test unitario automatizado, o sea, obviamente los test unitarios son automatizados, es código que prueba código, pero pruebas funcionales automatizadas, pruebas de integración, ¿cierto? Pruebas, gente no conoce las pruebas, ¿cómo se llaman? Las pruebas que prueban, las pruebas de mutación. Son las pruebas que prueban las pruebas. Por ejemplo, yo hago un cambio en el código, o sea, esto automatizado, se hace un cambio en el código y se ve si se cae un test. Si no se cae el test y yo cambio una bifurcación, significa que mis tests no son tan buenos, los tests unitarios. Hago pruebas de mutación para ver cómo muta el código y a ver si los tests se están cayendo o no. Entonces, si yo no implemento calidad interna, lo que voy a hacer, claro, no tengo bugs, no hay problema. Calidad externa.
pero cada vez voy a entregar más lento. En cambio, si yo me preocupo de pagar esa deuda técnica y desarrollar con calidad interna desde el principio con pruebas unitarias, aplicando TDD o prácticas de XP, a medida me va a permitir entregar cada vez, claro, porque aquí ejecuto las pruebas automatizadas y es rápido y sigo avanzando y me va a permitir entregar mucho más. Entonces, este workshop yo lo puedo correr en un día, es colaborativo, me ayuda a construir el backlog, contextualizo el producto, escribo las personas, las funcionalidades, identifico los product backlog y aquí aplico las técnicas de slicing, ¿cierto? Y después priorizo, y ahí en el libro pueden encontrar técnicas de priorización y cómo ordenar, ¿cierto? Cuáles son los criterios con los que puedo ordenar este backlog y van a haber técnicas como paso a paso en el mapa, el modelo ARO, que es cómo escribir estos product backlog ILDEM. El ARO es actividad, ¡ay! Se me fue el nombre, actividad, objeto es el final, es acción, resultado, objeto, ahí está, perdón, acción, resultado, objeto. Por ejemplo, realizar la acción del registro, que es lo que quiero, del ordenador, el objeto sobre el ordenador. Realizar la publicación, ¿cierto? La acción, el resultado del trabajo, sobre qué objeto estoy haciendo. Entonces van a encontrar el modelo ARO de cómo escribir los product backlog de una forma más óptima y técnicas como CORE, que es ordenar esto para priorizar tanto hacia acá como hacia abajo los ítems del backlog según los criterios. Y eso, les voy a dejar un link porque como se lanzó el libro, yo no vendo libros ni gano plata vendiendo libros, pero les paso el dato, que como se lanzó el libro, hay un... A ver, cada uno presenta. ¿Alcanzo a decir? ¿Tengo tiempo todavía? Sí, sí tienes tiempo. Antes de cerrar, entonces, ¿por qué usar este método? Bueno, ¿cómo llegar al backlog del producto? A veces nos cuesta. Este método nos va a ayudar mucho, ¿cierto? Para ir paso a paso, facilitando la conversación y minimizando los riesgos de tener un backlog no priorizado emergente y además historias muy grandes, ¿no? ¿Cómo construir algo que tenga valor? Priorizo por los usuarios, ¿cierto? Veo cuál es el problema, cuáles son las expectativas, qué es el valor que se está esperando. Encontrar cuál es la necesidad real del cliente, más que lo que necesita o lo que nos pide la gerencia, o a veces un product owner que el product owner pide cosas y nosotros que tomador de pedido, no, aquí vamos a analizar qué es lo que realmente necesita el usuario final. El product owner no es el usuario, nos decía el Lucho Salazar. El product owner no es el usuario. Cómo definir la prioridad sobre qué entregar y cómo refinar ítems del backlog, y ahí les regalé algunas técnicas del slicing también. Y ahí está en el libro que lo pueden buscar si lo quieren. Y creo que todavía está a menos de $3. 2,59 oferta. Paso el dato, esto no, yo no gano nada con eso, así que, pero les paso el dato, está muy económico el libro en, ¿cómo se llama? En estos minutos. Ahí lo pueden buscar en Amazon, así que el URL les va a estar de más. Y estamos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir aquí para ver las Ahí caras. tienes preguntas, Toñito, en el chat. Te estaban haciendo preguntas. Ah, por favor, ¿me ayudan? No, no logro ver el... Dame un segundo. Sí, sí, ya. Ahí está Karen. Ajá, Karen. Adelante. Sí, la primera pregunta dice, ¿podría también usarse el lenguaje Gherkin para crear las historias de usuario? Más que la historia de usuario, el lenguaje Gherkin es para crear los criterios de aceptación, ¿cierto? El dado, cuándo, entonces. Dado que, por ejemplo, necesito la historia de generar el reporte de venta. Dado que ingreso al módulo de venta, cuando apriete el botón que está con el icono Excel, entonces quiero emitir el reporte de venta. Hay un criterio de aceptación. Entonces, en Gherkin lo que nos va a ayudar es para escribir los criterios de aceptación. Y eso después lo pasamos a un lenguaje como Selenium y eso se ejecuta automáticamente cuando uno les pasa ahí donde tiene que buscar los datos y donde buscar los resultados. Es genial para automatizar pruebas. Lo mismo pueden hacer con... ay, se me fue el nombre. Selenium es uno y el otro es... me ayudan para automatizar. RoboFramework. RoboFramework. Sí. Con... JavaScript, no, Jenkins, ¿cómo se llama? Jenkins. No, Jenkins para automatizar otro tipo de cosas. Ay, se me fue el nombre ahora del... Bueno, pero con Selenium lo pueden utilizar. Había otra Tiene la mano pregunta, levantada ¿está el Jenny, chat? Antonio. Aquí está el chat, ahí lo pillé. Hola, buenas noches.
Hola, Antonio, hola, cuéntanos. tengo una pregunta y es que creo que este tipo de herramientas ayudan mucho cuando es un equipo que desarrolla productos de tecnología, pero cuando estamos con un equipo que trabaja con analítica, el comportamiento de las historias de usuario, ¿cuál es? Ay, no entiendo bien la pregunta. Es difícil como ver algo de primer momento en una historia de usuario cuando el equipo desarrolla temas de analítica. Entonces, por ¿Temas ejemplo, de datos como de datos análisis? como tal. Sí, señor. Ah, perfecto, pero ahí podemos cambiar un poquito las features o las características y transformarlas como en experimento o en formato hipótesis. Ajá, sí, Creo porque ellos que hacen tomando este dato voy a lograr esto y voy a obtener este beneficio y lo mediré de esta forma. Entonces, ya las features o características no son, sino que son hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que necesito para, por ejemplo, no sé, cuáles son mis distintos usuarios? Imagínense que están en una empresa de aviación, están analizando los datos de los teras de datos que tienen todos los sensores del avión. Entonces, ¿quién va a ser mi usuario? El que quiere ahorrar combustible, podríamos, creo que analizando los datos del despegue y el aterrizaje, no todos los datos del despegue y el aterrizaje, voy a encontrar la mejor forma de despegue y aterrizaje para economizar combustible, y el éxito será porque el ahorro de combustible será de tal manera. O el usuario de entrenamiento, el que entrena a los pilotos, creo que usando la data de aterrizaje, ¿cierto? El despegue es más o menos simple, pero cuando los aterrizajes son medio turbulentos, las experiencias de usuario son terribles. Entonces creo que analizando la data del aterrizaje lograré tener tips de entrenamiento sobre cómo mejorar el entrenamiento de los pilotos para mejorar, y lo voy a medir por el NPS de respuesta. ¿Se entiende, no? La feature o la característica en datos podría cambiar en un proyecto de datos a hipótesis. súper bien. Sí, porque lo que uno encuentra con esos equipos es que la incertidumbre es muy alta y no sabe qué van a encontrar. Es Exacto. como la respuesta, entonces quedan fácilmente 2, 3 meses experimentando y no tenemos nunca, o sea, digo, rápidamente un resultado. Oye, de hecho, me acabo de dar cuenta que una de las fotitos ahora que vi en pantalla se conectó Luis Bukele. Luis, no sé si quieres saludar. Luis ha sido el revisor de la traducción en español y también ha ayudado en la traducción. No sé si Luis está por ahí. Tenemos una estrella el día de hoy acá. Ahí hay un crack, ¿ah? Hola, Ah, no, hola, ¿me ahí está escuchan? Luis. Hola, hola muchachos. Sí, Estaba sí, solamente perfecto. escuchando aquí. Sí, entré, bueno, un poquito más tarde, pero estaba acompañando por aquí. Espero que estén todos bien. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Mira, vamos integrando Ah, estrella a la comunidad. Luis ahí nos puede contar sobre un montón de cosas. Luis habla portugués, ¿no? Él vivió en Brasil, también es de Perú, ¿no? Vivió en Brasil. Yo fui a Lima a conocer a Luis cuando estábamos en Lean Inception. Y hay harto material ahí. Toma el nombre de Rubén, que nos puede contar sobre Fan Retrospective, por ejemplo. A ver si nos puede ahí acompañar en la comunidad con algo de ese estilo. Ahí se arrancó Claro Luis, que dijo, sí. no, aquí me estás pidiendo cosas. No. no, estoy por aquí, estoy por Ah, aquí, ahí lo que está, prendió la necesiten. cámara que se cambió el lugar. Hola muchachos, hola a todos, un gusto conocerlos. Nada, estaba acompañando aquí la presentación, excelente. Y mucho complemento también sobre cómo aplicar, ¿no? Partes de PDB y partes de otras técnicas también para consolidar nuestros productos. Sí, Luis, las técnicas de slicing ahí no están en el libro, ese fue sabor ahí Ujú, del Toño, pero creo sí, que sí. complementan muy bien. Incluso después le pasamos el dato a Fabio a ver si sacaba una versión 2. Luis, ¿tú ¿Alguna formas otra parte de la pregunta? comunidad, Luis? ¿Perdón? ¿Formas parte de la comunidad? ¿Estás dentro de la comunidad o te trajo Toñito apenas el día de hoy? Me inscribí en el link que pasa, bueno, lo vi en LinkedIn y me inscribí. ¿Para estar en la comunidad hay que hacer algo específico? O... Pásale el dato a Toñito y yo te agrego a todos los canales de tu comunidad. Dale, perfecto, perfecto. O sea, Bienvenido. en Scrap Latam no creo que haya estado Luis antes, pero las comunidades de Brasil, Luis es muy participativo y colabora mucho
mucho ahí también con las comunidades en Brasil. Bueno, ya te metiste en poco este paquete. No, yo súper contento de, bueno, conocerlos y de compartir un poco ahí de nuestra experiencia con ustedes y también obviamente aprender, ¿no? De lo que ustedes tienen para compartir. La idea de la comunidad. Gracias, Luis. Excelente. Gracias. Bueno, ahora sí A se nos ustedes. cumplió el time box. ¿Quién más tiene preguntas? Karen. ¿Alguien más con preguntas? Un tips, si los que tienen No. Kindle, el libro está para Kindle gratis, el libro del Backlog Product Building. Acabo de descargarlo, entonces. Y el Learning Section también está gratis para los que tienen Kindle. Así que ¿Nos pasas en el grupo amigo aquí en el chat los links para que también los puedan tener? Está Para el descargarlos. QR. En el chat, claro, mejor. Sí, para poderlos descargar como nos comenta Johan, los 2 libros, para que los tengamos todos. Aquí les puedo compartir el QR y ahí les doy un segundo de la presentación. Ahí está. También compártelo por el grupo de WhatsApp de la comunidad, Toñito. Lo envió. Solo que como estoy con las pantallas aquí veo enredado, pero se lo envío ahí en el chat de la comunidad. Ahí está el QR de llegar. Dale, excelente. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Dudas, inquietudes? Yo les Ahí, hice una Karen. preguntita por ahí, que quizás está un poquito, pero que nos puedas por lo menos comentar. Antonio, ¿qué técnica de priorización o técnicas podrías recomendar? Técnicas de priorización. Bueno, en el libro hay una comentada que es, primero definir los criterios. Cada criterio, por ejemplo, no sé, voy a desarrollar un feature para un botón de pago o con un flujo de pago. Mira, en realidad, ¿cuáles son los criterios que yo quiero que ese feature funcione? Mira, en realidad que suba el NPS. Es un criterio interesante. Además, oye, y el desarrollo dice, no, y en realidad el criterio podría ser que en realidad qué nivel de certeza podríamos tener. Podría ser uno. Pero siempre tratar de basarse en criterios de negocio. Pero si aparecen otros, también les puede, o sea, que el equipo define cuáles son los criterios que debiese tener estas features, ¿cierto? ¿Para qué la quiero? El por qué la estoy haciendo. Entonces yo defino varios los criterios y a cada uno le doy 5 puntitos. Y después voy revisando esta feature, este criterio, ¿cuántos puntos le damos? No, mira, en realidad este sí tiene los 5 puntos porque aporta mucho con este criterio. Y el siguiente, no, ese aporta 2 nomás. Y el siguiente, no, ese aporta 3. Y el siguiente, no, 1 solo. Y después subo los puntitos por cada ítem del backlog, por cada product backlog ítem, y después voy revisando por cada una de las features y después priorizo y ordeno por los criterios que definí. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Entre el equipo, el business, el product owner, definir cuáles son los criterios o qué espero yo de esta funcionalidad. No sé si alguien quiere complementar ahí en la comunidad algún otro criterio. está el Moscow. Forma de priorizar. El modelo Moscow te ayuda también a priorizar y a darle un orden y a ir sacando cosas que no son necesarias para ahora, para esta etapa. Pero es súper bueno lo que dice Toñito, es el tema de relacionarlo con un outcome, ¿no? A qué cosa quiero mover para determinar cuáles van en la parte inicial o en la parte de prioritaria o no. Gracias, chicos. Ya noté lo que me comentaron. Bueno, ¿alguien más? Karen, para que invitemos a activar las cámaras. Chicos, ¿nos pueden apoyar a activar todas sus cámaras para poder tomar una foto? Y agradecer a Antonio por el tremendo webinar del día de hoy. Yo les No, dije que él era el Arturo Vidal de la facilitación, pero ustedes no me querían creer al principio. No, yo feliz de colaborar ahí en la comunidad. Yo aprendí en la comunidad. Yo ya llevo mi añito en esto, pero donde más he aprendido es en las comunidades, en estas comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. Yo me comía todos los meetups. Antes de la pandemia, iba 2, 3 veces por semana a meetup de la comunidad con el Johan, con otros que andan por ahí también Y ahí uno aprende colaborando, compartiendo experiencias. Por lo tanto, hoy día nos toca devolver la mano, ¿cierto?
a las comunidades de todo lo que hemos aprendido de ellas. Así que yo feliz de la invitación y ustedes saben, cuando quieran pueden venir a aportar. No sé todo, pero de lo que tengo experiencia y puedo compartir, yo feliz de compartir. Ok, una respuesta que voy a dar con respecto a una pregunta que creo que hizo Rosani al comienzo. Mañana hay una masterclass de Lean Section, en efecto. Esa masterclass es para los equipos, los squads de la comunidad. Más adelante vamos a hacer la invitación a los miembros en general de la comunidad para que también participen en esa masterclass que nos va a entregar mañana Toñito. Entonces ahí, Rosani, te contesto la pregunta que había hecho al inicio. Próximamente estaremos haciendo otra invitación a la comunidad con respecto a esa masterclass. Y bueno, no solamente esa, vendrán muchas más masterclass. Ahí vendrían de Product Backlog, el Insection. Bueno, por ahí tenemos varias sorpresas. De Management 3.0. Buenísimo. Gracias. Sí, porque es que yo siempre estoy pendiente para inscribirme porque pienso que la comunidad, por lo menos a mí me ha servido mucho en este camino inicial como PO y de verdad que no había visto esa charla, pero estoy pendiente entonces para una siguiente. Gracias. Dale, a ti. Bueno, ahora sí, Karen, sacate la Kodak. Ahí vi también un compañero de book ahí, Freddy. Oye, ahí hay un tremendo analyst. No me deja Rubén. Desarrolló un user story map que le quedó fantástico, así que ahí hay experiencia también que pueden compartir. Yo te estoy reclutando, estoy igual que yo que estoy reclutando. Estás haciendo el papel de Headhunter. Headhunter para la comunidad. Sí, ahí. Hola, buenas noches a todos. Ahí me está haciendo el coaching Antonio y lo estoy aprovechando al máximo. Excelente, Freddy, bienvenido. Gracias, Bueno, gracias, muchas gracias. Dale. ¿Quién toma la foto? ¿Qué pasó, Karen? ¿Te quedaste enredada? ¿Te pegaste? ¿Qué pasó? Ya va, que veo yo a Toñito haciendo. Ya le estoy tomando. Mira. Avísanos. ¿Listo? Mira, primera foto. Ahí Por pusieron favor. más cámara, mira, aprovecha que pusieron más cámara. Esta foto va a quedar a la historia. ¿Estamos? La primera. Ahorita voy con la segunda, permítanme. No está Johan. Johan, ponte de pie, ponte de cabeza. Vamos por la segunda foto. No era la segunda, será la tercera. Listo, ya quedó. La verdad, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy buena el webinar. Me gustó mucho. Excelente. Nos volvemos a ver la próxima Hasta luego, semana. descansen, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, la grabación. Buenas noches, que estén muy bien. Saludos. Buenas noches. Atento a la grabación. Bye, bye. Dale. Quítenla. Chao. Y los links, porfa.